Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos un evento un poco especial. Hoy tenemos una entrevista con una persona que nosotros valoramos mucho dentro de Vivosano. Y para las personas que no me conozcan, yo soy Alejandro Luque, soy asesor nutricional clínico y hoy vamos a resolver un problema que bajo mi punto de vista está bastante extendido en la sociedad. Y antes que nada te quiero presentar una situación por si a ti o a los tuyos cercanos os suena familiar. Imagínate esta sensación de comer hasta estar tan lleno que sientas incomodidad o querer comerte algo pero hacerlo en secreto porque te da cierta vergüenza hacerlo cerca del grupo social en el que estás. Notar angustia cuando piensas en la comida, restringirte frecuentemente de alimentos que realmente te gustan y te apetecen, arrepentirte de haber comido algo y querer devolverlo todo o no haberlo hecho, o sentir que tu cuerpo no te corresponde con la imagen que estás viendo en un espejo. Estas son situaciones muy típicas que ocurren en la sociedad y cada vez más, y para ello hemos traído una especialista en la temática, ¿vale? Pero antes que nada, te quiero pedir una cosa. Si algo de lo que hablemos en este vídeo te resuena, si algo en este vídeo de lo que escuches o forma parte de ti o forma parte de tu alrededor, nos gustaría que nos comentases pues, tu opinión, tu experiencia en comentarios y así intentar pues ayudarte lo máximo posible. Así que si quieres dejarnos cualquier cosa en comentarios, si quieres suscribirte, si quieres apoyar o pasarle este vídeo a una persona que creas que realmente lo conozca, pues sería ideal, porque juntos y con el trabajo de todos hacemos que estas cosas pues valgan el triple. ¿Quién tenemos hoy que nos pueda resolver todos estos temas asociados a la relación con la comida? Hoy tenemos a Ana Gloria Cantos, una compañera con muchísimos años de experiencia, tanto como nutricionista clínico como formadora, es especialista y formadora también en temáticas de psiconutrición y lleva un montón de años dedicándose a esto. Así que bienvenida Ana, hola, Hola. y estoy encantado de tenerte aquí otra vez en otro evento similar y espero que bueno, que estés contenta también de hablar sobre estos temas. Encantada siempre, sobre todo, de aportar mi granito de arena, poder ayudar y poder dar visibilidad o poder poner voz a esto que cada vez, por desgracia, es más visible, pero poder tratarlo, poder desestigmatizarlo, poder decirlo en voz alta, creo que es muy importante y creo que puede servir de mucha ayuda. Sí, además una cosa como que tanto a afectados como a círculos cercanos de personas afectadas, da como cosa comentarlo, ¿no? Da vergüenza, da vergüenza, da vergüenza, no, porque se tienen conceptos muy arcaicos, muy de los de, bueno, pues ha sido así toda la vida. Y entonces alguien que quizás no sea capaz de controlar qué está comiendo o que se ve obligado a mantener unos patrones de conducta frente a la comida o un físico determinado y ante la imposibilidad de llevarlo a cabo como le han dicho que tiene que ser alguien o se lo ha propuesto él o se lo ha impuesto o al final es una imposición un poco social, que dónde está el límite, eso es muy complicado. Ante la imposibilidad de conseguir esto vienen las frustraciones, vienen esta vergüenza de cómo no voy a ser capaz de controlar algo tan sencillo como lo que es el comer. Y sin embargo hay otras cosas que quizás no somos tan capaces de controlar, como por ejemplo el que padece de insomnio, y sin embargo no es un tema tabú. Es algo que no depende de ti tampoco, pero de Sí, eso se puede hablar más abiertamente. sí. Del comer o no comer, no, son actos en principio voluntarios, exactamente igual, ¿no? Y realmente nos damos cuenta de que hay muchas implicaciones, no solamente es ponerte en el plato y ejercer una acción mecánica, y da vergüenza no, decir que no, uno no es capaz porque se supone que es algo que tenemos que controlar. Hay tantas cosas que no controlamos, la gestión emocional, el estrés, sin embargo eso está bien, eso no está estigmatizado, eso no constituye un problema y Sí. realmente no es así, no es así. Sí, pero para preparar un poco la temática y para que todas las personas que estén viendo este vídeo lo entiendan completamente, a qué llamamos tener una relación poco óptima con la comida o, en su caso más grave, que es un TCA? Ujú. Pues a ver, quizás quien nunca haya tenido relación con todo esto de lo que estamos hablando piensa que pues comer pues se come por necesidad, porque es una necesidad fisiológica básica como el orinar o como el respirar.
Y entonces ni siquiera se ha llegado a plantear que eso te puede suponer un problema o una dificultad o algo que te esté generando a ti un malestar. Sin embargo, por todas las implicaciones que tiene el hecho de comer, y la primera y más visual es la repercusión en el físico, por así decirlo, es lo que más se ve, empezamos a tener malas relaciones con la comida muchas veces, ¿no? Otras veces puede ser simplemente porque no tenemos tiempo, porque vamos corriendo a todas partes y nos tomamos el hecho de alimentarnos como si fuera un mero trámite. Y no es un trámite, es una forma de nutrir a nuestro cuerpo, de darle aquellos materiales que necesita para repararse, para construir estructuras y para poder tener salud. Si lo consideramos como un mero trámite, va a tener unas implicaciones. Y las implicaciones van a ser que nos empezamos a encontrar mal y que nos vamos a empezar a ver en el espejo, vamos a empezar a recibir una imagen que no es la que nos gustaría. Pero como todo esto normalmente está asociado simplemente a una forma de cuerpo, a una figura, a una determinada talla, a un determinado peso, a unos modelos sociales que establecen unos patrones estéticos, pues ahí vamos a empezar a controlar la comida, con el único objetivo, en la mayoría de los casos, de cumplir con esos patrones o de, quizás no tanto a veces ese patrón social, sino en otras ocasiones, pues convertirme en lo que yo era antes y ahora no lo soy. Y antes llevaba una vida y podía dedicarle tiempo o lo tenía más normalizado, naturalizado y con el tiempo de repente le he dejado de prestar atención. Tengo consecuencias, pero la única que me importa es quiero volver a ese físico. Y no se puede, porque tu vida es otra, tus circunstancias son otras. Entonces empezamos a tener esa relación con la comida de voy a empezar a cuantificar qué como, voy a empezar a restringir alimentos, voy a empezar a estigmatizar alimentos, se escuchan muchas cosas, que si el azúcar es malo, que si las grasas son malas, que ahora tengo que tomar aguacates porque son un superalimento, que ahora tengo que evitar los ultraprocesados. Entonces, está bien, si es que todo esto tiene una base científica detrás y está bien. Pero ¿en qué momento esto se convierte en un patrón alterado, en una conducta un poco distinta, ¿no? En el momento en el que nosotros estamos condicionando aquello que nuestra vida, pues si voy a quedar con amigos, uy, no, porque van a comer esto y yo no quiero. Vamos a tal evento y no, es que tengo que comer antes porque ya nos está condicionando nuestra vida. Ya el hecho de comer, de alimentarnos, no es algo natural y algo que sale de manera fácil, sino que se está convirtiendo en una complicación y en una preocupación en nuestra vida, que nos va a quitar tiempo de pensar en otras cosas quizás mucho más importantes, porque tomar conciencia, ocuparse de lo que uno come está fenomenal, pero vivir preocupado, y la palabra preocuparse implica adelantarse a esa ocupación, ya desde un punto de vista en el que nos va a condicionar nuestra vida y nos va a impedir disfrutar tanto del propio hecho de comer como de toda nuestra vida social, nuestro tiempo libre. Eso ya empieza a ser un comportamiento, una conducta un poco anómala. Y si esto no se detecta a tiempo y no se pone remedio, puede acabar siendo muy grave. Puede acabar en lo que se conoce como trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, este comportamiento ya no es algo natural, ya es algo que se ha convertido en un trastorno, en algo pues, que se ha empezado a patologizar un poco, ¿no? Esto es un poco la base de que sí, yo creo que si todos pensamos, siempre se nos ocurre a alguien que podamos encajar en todo esto que estamos contando, ¿no? O incluso, pues muchas veces, no una persona de toda la vida, pero sí alguien que en un momento dado de su vida ha pasado por una situación así. Lamentablemente cada vez es más frecuente. Sí, y es también, como tú dices, muchas veces la imagen personal o los estigmas de belleza que hay detonan mucho de estos trastornos en la conducta alimentaria, pero también, o yo en estos últimos meses de asesoramiento lo he visto en algún que otro paciente, que muchas veces utilizamos la comida como suplemento emocional que no tenemos en otro sentido, o bien por algo familiar, o bien por estrés laboral, o bien me da igual mi físico, no me importa nada mi físico, me da igual si soy más alto, más bajo, más gordo, menos gordo, pero sí que cuando yo me siento mal, recurro al frigorífico, recurro a la comida. No sé si tienes experiencia con alguna cosa de estas. Totalmente. Bueno, en estos días está saliendo en la televisión que España es uno de los países mayores consumidores de ansiolíticos. Yo siempre digo, el mayor ansiolítico
es la comida. O sea, realmente la comida, algo que nos guste, algo que no sea palatable, algo que lo comas y digas, oh, qué bien, es una forma de calmar la ansiedad. Y por eso decía, ¿no? Cuando vivimos rápido, sin pensar, sin pararnos, empezamos a generar estrés, empezamos a generar ansiedad e inconscientemente, de siempre, tenemos esa conducta aprendida. De pequeños muchas veces, pues si te portas bien, una chuche o algo que te apetezca, o venga, que nos vamos a dar un homenaje. En España vivimos rodeados de la comida constantemente, ¿no? Que hay que celebrar algo con comida, que nos ha pasado algo malo, pues para quitarnos las penas, con comida. Todo tiene relación con la comida. Entonces, sin habernoslo planteado siquiera, es una ruta que nuestra cabeza conoce. Me siento mal, tengo algún problema, tengo un vacío emocional, existencial, de lo que sea, y sé que comiendo eso se va a calmar. Recurro a la comida, lo calmo, me siento bien y estupendamente. ¿Qué ocurre cuando esto lo sostenemos en el tiempo? Ahí es donde van a aparecer pues todas estas consecuencias físicas a todos los niveles, ya no solamente en el cambio de la forma del cuerpo, sino que empezamos a ser un poco dependientes de esa comida, ¿no? La comida, efectivamente, es una herramienta que nos puede ayudar a calmar. ¿Por qué no? Está bien, lo vemos constantemente en las películas, la adolescente desesperada que siempre tiene un litro de helado en la nevera, no sé por qué, y cuando tiene un problema, pues recurre y venga helado, ¿no? O incluso en otros casos, pues venga, pues una copita de vino exactamente igual y se convierte en una botella de vino, ¿no? El ahogar las penas en alcohol, pues con comida. Y eso pasa lo mismo y lo tenemos muy, muy, muy metido dentro. Entonces, sin darnos cuenta, lo vamos repitiendo, 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 hasta que llega un punto que dices, no sé vivir sin esto. Hemos constituido una herramienta que puede servir, vale, puntualmente, pero cuando empieza a ser la única herramienta y la única ruta y la única vía de escape que tenemos para paliar todas estos condicionantes emocionales, sociales, personales, interpersonales, pues empezamos a generar un problema, porque estamos dejando de lado otras herramientas que nos pueden servir mucho, muy bien y que no tienen por qué tener ningún tipo de consecuencia negativa, sino que todo lo contrario, ¿no? Sí, mira, yo ahora que estabas hablando he recordado una frase que me dijiste tú misma como profesora, y es que no hay nada peor que llevarte mal con algo a lo que afrontar 3 veces al día. Y yo 3, 4 o 5, depende de lo que comas, pero me pareció una frase brutal que a mí se me ha quedado grabada y es mega importante porque si a ti te da vergüenza, por ejemplo, exponerte en público, pues eso te va a ocurrir una vez cada mucho. Si a ti te da miedo enfrentarte con tu jefe, pues intentas desplazarlo y a lo mejor simplemente es una vez a la semana. Pero cuando te llevas mal con la comida, wow, es algo que te impacta y no te impacta una vez, te impacta 3 o 4 veces el mismo día y acabas roto. Es muy difícil, es muy difícil. Realmente, muchas veces pensamos, ¿no?, que librarse de una adicción es muy difícil. Dejar de fumar, quienes tengan un problema con el juego, con las drogas, es muy difícil. Pero yo muchas veces les digo, es difícil, sí, pero tienes una herramienta que es, te apartas del círculo que te lleva, ¿no?, que te dicen en todo este tipo de terapias, aléjate de ese círculo, rodéate con otra gente, no lo vuelvas a hacer. Por otro lado, con el tema del tabaco, por ejemplo, si tú dices, no, es que estoy dejando de fumar, a mí no se me ocurre que nadie venga a decir, venga, anda, fúmate uno, que no pasa nada. Pero con la comida, como precisamente tiene todas estas connotaciones sociales y que todo está alrededor de la comida, primero que es algo a lo que, como decías, ¿no?, nos tenemos que enfrentar varias veces a lo largo del día. Tú no puedes dejar de comer para mejorar tu relación. Tú no te puedes alejar hasta que te encuentres bien y ya cuando te encuentras bien tratar de normalizarlo. No, no. Es algo que tienes que ir haciendo paralelamente porque te tienes que ir enfrentando constantemente a ello, todos los días. Y con muchos factores alrededor que te van diciendo, venga, si no pasa nada. Y muchas veces incluso con la mejor intención del mundo. Venga, hombre, que he traído estas palmeritas, pero si no pasa nada, tómate una. Y a veces no se sabe qué es lo que está pasando esa persona internamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
todos, como integrantes de una sociedad, tendríamos que tener mucho cuidado con lo que decimos, ponernos en el lugar del otro, intentar entender qué es lo que le está pasando, que lo hacemos con la mejor intención del mundo. Pero del lado de los profesionales de la salud, tenemos que tener mucho más cuidado precisamente por el poder que tenemos, ¿no? Tanto como profesionales clínicos como docentes. Un comentario, algo fuera de lugar, puede hacer mucho daño si no sabemos lo que está padeciendo esa persona en ese momento. Sí. Y para la gente que esté viendo este vídeo, Ana, ¿cuáles son? Porque yo, claro, tengo mi experiencia clínica que es sesgada de los pacientes que a mí me llegan. Pero yo sé que tú tienes un pool de estos casos bastante más grande y bastante más años de experiencia. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de trastornos de la conducta alimentaria que se ven? ¿Vale? Para que la persona que lo esté viendo pueda identificar, pues mira, esto le pasa a un vecino o mira, esto le pasa a un amigo. Mira, yo hay una cosa que esto es de formación profesional absoluta y no lo puedo evitar, no lo hago a propósito, pero me sale sin quererlo. Es de lo quizás más fácil de observar en el silencio, sin que haga falta nada, ante una comida donde normalmente, ¿qué pedimos en España? Raciones para compartir, ¿no? Se ponen en un montón de la mesa y cada uno va cogiendo libremente. Bueno, hay un rasgo muy característico de alguien que tiene un problema con la comida y una mala relación con la comida, y es no ya más allá de la forma de comer o no comer, si come rápido o si no, ¿cuántas veces mira el plato de comida? Lo va a mirar y no siempre lo va a comer, pero no puede evitar, es como que los ojos se le van. Y muchas veces está existiendo, o sea, es que yo me doy cuenta cómo está existiendo una lucha interna de no lo quiero coger, no quiero comerlo, no, resístete, si todos los demás ya han comido, tú ya has comido, hay gente que todavía no, espérate, no te comas. Eso, en el silencio, es Yo lo he... que me abruma, que me da esta tristeza, que me produce dolor de decir, ostras, Sí, lo que está llevando por dentro y lo que está sufriendo en silencio, sí, sin no, esto que has hacer dicho nada más. es muy típico. O sea, yo lo he vivido infinidad de veces en infinidad de situaciones y me doy cuenta y he llegado a darme cuenta mucho antes de dedicarme a esto. O sea, te das cuenta en plan, como, oye, ¿por qué está mirando 5 veces ese plato y no coge? ¿Sabes? Coge, tal. Y cuando lo ofreces, ah, no, no, yo ya estoy lleno. Porque no se lo está permitiendo, porque lo está deseando, pero no se lo está permitiendo. Dentro de los casos más graves, ¿no? Que decíamos, hemos nombrado antes lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, siempre quizás tendemos a pensar que estamos hablando de casos de anorexia, donde existe una restricción muy grande de la comida y la persona normalmente no come y llega a desarrollar incluso cierto asco por la comida, ¿no? Un rechazo muy grande y hasta cierto asco. Pero en otros casos, donde estamos hablando de una bulimia, no existe ese asco y o en un trastorno alimentario compulsivo, que si queréis luego hablamos un poco de lo que son cada uno de ellos, y no siempre tenemos por qué etiquetarlo o catalogarlo como un trastorno, pero si ya empezamos a ver esto, pues la forma más grave en la que puede derivar es un trastorno de la conducta. En estos casos no se tiene ese asco y esa aversión por la comida, sino que se tiene un deseo. Y ese deseo se tiende a controlar y se intenta restringir. Y esa restricción y esa prohibición es lo que te lleva a mirar ese plato con deseo, pero prohibirte cogerlo, avergonzarte de cogerlo, negar que lo desees. Entonces, ese es un rasgo muy característico. No podemos pensar siempre que estamos hablando de un caso de una anorexia, sino que hay muchos aspectos que pueden ser más o menos graves y que pueden estar catalogados o no como un trastorno de la conducta, que sinceramente para mí ponerle la etiqueta es lo menos relevante, porque en qué momento se cruza el límite, ¿no? O sea, da igual, podemos, de hecho, cuanto antes veamos que estamos, oye, que le estamos dedicando a pensar en la comida muchas más horas del día de las que deberíamos y por lo tanto se lo estamos quitando a otras cosas, que para mí eso es lo relevante. Si del día tiene 24 horas, los tiene para todos. Y si de esas 24 horas tú te estás pasando 20 en pensar en la comida, en cuántas otras cosas que puedes disfrutar estás dejando de pensar. Te está bloqueando tu desarrollo, te está bloqueando la vida. Y bueno, independientemente, yo creo que también hay
muchos casos que abordamos, o que se abordan a nivel clínico, a nivel tradicional, que lo aborda el médico de familia, que lo aborda el endocrino, en lo que no se tiene en cuenta que van a haber alteraciones digamos, en la forma de ver la comida, aunque no esté diagnosticado. Personas Justo. con diabetes, personas con obesidad ya tienen una carga muy grande encima de toda la gente que tiene cerca y que él puede interiorizar que están pensando que está así porque no para de comer. Y a lo mejor una persona que tiene obesidad y está comiendo mejor que tú 10 veces. Esto muchas veces no lo pensamos, o que a lo mejor está dedicando más sesiones de entrenamiento que tú de aquí a Pekín. Pero digamos que son condiciones mucho más complejas, que no todo está asociado. Pero claro, como la información que recibe la gente es si como más engordo y si como menos adelgazo, Y yo eso es una visión muy reduccionista y muy nada más reduccionista. lejos de la realidad. Y nosotros podemos poner aquí ejemplos. Yo he tenido pacientes que pesan 40 kilos y que comían 3 veces lo que yo, o 4 veces lo que yo, y no cogían peso porque es algo mucho más profundo, problemas metabólicos que hay que gestionar de otra forma diferente. Pero la población lo que se lleva es, si yo como grasa, acumulo grasa. Si yo como azúcar, engordo. Entonces, frente a esa visión reduccionista, se mira la comida de una forma que no es quizás la más apropiada. Entonces, se dan demasiado frecuentemente pues, todas estas situaciones. ¿Qué Sí, puede, Ana? Te quería preguntar, ¿qué puede detonar o cuáles son las cosas que tú crees que más daño hacen a la persona para que se pueda empezar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria? creo que sobre todo el entorno hace muchísimo y dos cosas, ¿no? Me parece que sí que podemos hacer una distinción en dos grupos fundamentales. En gente más joven, sobre todo, redes sociales, donde se vende una imagen y un estilo de vida al alcance de muy pocos y una visión de la realidad totalmente distorsionada, algo irreal, y en la persecución de esa irrealidad y en ese imposible caemos en la frustración y hacemos atrocidades y barbaridades por tratar de conseguir algo que no existe, que solo existe a través de una realidad virtual que son las redes sociales. Eso por un lado, sobre todo en la gente joven, creo que es de lo más importante, lo que más estamos viendo, sobre todo en los últimos años, después del encierro que vivimos. Pero también hay muchas veces que es el entorno, precisamente de lo que estabas hablando, ¿no? De cómo simplemente reducimos, pues si tienes diabetes es porque estás comiendo mucho azúcar, o si tienes sobrepeso o obesidad es porque te mueves poco y comes mucho. Es tan sencillo como quema más, come menos, ¿no? Y es que yo me pongo enferma cuando veo estas cosas y digo, jolín, es que cuánto daño, yo no sé si el que... Quiero creer que el que lanza este mensaje es siempre con una finalidad de tratar de ayudar o de ofrecer pues ese soporte a quien necesita ayuda, pues mejorando la alimentación, pero es que hay muchísimo daño detrás. La persona precisamente que se ve sometida en un entorno donde está siendo absolutamente juzgada y prejuzgada por, por ese entorno simplemente porque sus hermanos no tienen ese cuerpo, porque fíjate, yo que soy tu madre con estos años que tengo y mira lo bien que estoy y tú es que no cierras la boca, ¿no? Y entonces muchas veces las personas, sobre todo cuando tienen a lo mejor caracteres pues no tan fuertes o más vulnerables o que sienten que tienen que cumplir un papel y que tienen que enorgullecer a sus familias, ¿no? Donde el objetivo es pues ser el más listo, el más guapo, el más exitoso, el mejor y por supuesto el más delgado, porque seguimos asociando la delgadez al éxito y la gordura pues al fracaso, al que no tienes fuerza de voluntad suficiente, al que pues te estás abandonando, no te estás preocupando por tu imagen. Entonces hay muchos factores externos y eso genera una carga alostática muy grande en las personas que llega a un punto que dicen, mira, no puedo más, no puedo más, y en muchas ocasiones, cuando ya el caso es muy grave, obviamente, no, por suerte no se producen todos los casos, pero hay incluso intentos autolíticos, porque realmente la mejor solución que se les ocurre para acabar con todo ese sufrimiento y con toda esa
carga tan grande, es decir, se acabó, me da igual todo, ya no quiero saber nada más de esto con tal de que se me pase este dolor. Y eso son palabras mayores que muchas veces no nos damos cuenta, que no quien lo está padeciendo no está llamando la atención, está sufriendo. Y creyendo que estamos haciendo bien, podemos hacer mucho más daño. Y que muchas veces, esto lo hablamos nosotros siempre para profesionales de la salud, pero yo creo que es importante que lo sepa todo el mundo. Sí. Nadie sabe lo que pasa en una cabeza de puertas para adentro. Una persona cuando sale a la calle, cuando sale a comer, cuando sale a dar un paseo, cuando sale al cine, está en su mejor versión, está en una versión social, está en una versión contenta, no está agobiada por nada, sale a despejarse. Pero nadie conoce, digamos, lo que está pasando esa persona pues, cuando llega a su casa, cuando los problemas se le juntan, cuando tiene más tiempo de pensar, en cualquier comentario, ya no acerca del físico, que creo que es lo que más cuidado hay que tener, sino también sobre, oye, te lo has comido todo o, no sé, no comes nada, te vas a pedir esto, ¿sabes? Son cosas que parecen muy naturales, pero que si no conocemos de verdad a esa persona, no conocemos cómo está siendo su relación con la comida, muchas veces es mejor que nos ahorremos estos comentarios para no generar algo mayor. O peor aún, si lo digo por tu bien. O sea, esa frase es, no, si yo lo digo por ti, si yo lo digo por ayudarte, si yo lo digo por cuidarte, si, oye, ¿te vas a comer eso? Venga, no, mejor déjalo que... Y al final es como, no sabes lo que está pasando. O sea, ¿tú qué te crees? ¿Que alguien no se mira al espejo todos los días? ¿Qué te crees que no tengo espejo en mi casa y sé lo que me está pasando? Ya sé que lo estás intentando. Yo también lo estoy intentando y lo estoy gestionando como puedo. Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Y Ana, acerca de, bueno, en España es que somos muchos de festividades y de festividades diferentes, tenemos de todo tipo. ¿Qué opinas de la cultura en esta temática? Es decir, por ejemplo, en Andalucía tenemos un día, que es el Día de Andalucía, en el que tomamos pan blanco con aceite y azúcar. O sea, un horror a nivel nutricional, pero es típico aquí, todos los años se hace. ¿Cómo puede impactar este calendario que muchas veces es frecuente que en un mes te pillan 2 festividades o 3 festividades? Ejemplo, diciembre, que tenemos Nochebuena, que tenemos Nochevieja, que tenemos el Día de Reyes, que, bueno, no sé en otros sitios, pero en España se come roscón, que es bollería. ¿Qué impacto puede tener esto en personas sensibles y con una relación no adecuada a la comida? Pues eso es lo que me encuentro siempre, ¿no? Con los pacientes en el mes de noviembre ya empiezan. ¿Y cómo me voy a enfrentar a las Navidades? Y hay que tratar de naturalizar y hay que tratar de normalizar. O sea, efectivamente, en España tenemos 14 festivos al año. Son 14, tenemos 365 días al año. También es verdad. Luego hay que decir que si el cumple de fulanito, que es el cumple de Pepito. Ok, también está bien. Pero eso generalmente no forma parte de la rutina y del día a día. Es decir, tener pequeñas, pues porque son costumbres, tener pequeñas celebraciones con comidas donde elijamos libremente, que para mí está la diferencia, si queremos formar parte de esa celebración con esa comida o no, no va a suponer nada si cuando en tu vida, en tu rutina y en tu día a día, tú tienes una relación con la comida y tú tratas de comer como tú consideres que debes comer o como tú estés intentando trabajar para conseguirlo. El problema está en la manía que tenemos en España de decir, venga hombre, si por un poquito no pasa nada. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿No te encuentras bien con el alcohol? Con el alcohol eso es muy frecuente, ¿no? Pero ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás embarazada? Este tipo de comentarios, no, simplemente no quiero, no me apetece. Entonces, hay que tratar de respetar el espacio del otro. Y aquella persona que está teniendo pues está trabajando por mejorar su relación con la comida, está bien que se permita tomarse el pan con aceite y azúcar. Si le apetece, ¿por qué no? El problema viene cuando eso se convierte en el desayuno diario. Ahí sí tenemos un problema. Pero si tú libremente decides que te apetece y que además lo disfrutas, porque yo eso, la verdad no lo he comido nunca, pero tiene que estar buenísimo. ¿A qué flipas? Claro, disfrutar de eso, ¿cuál es el problema? El problema es patologizarlo, el problema es estigmatizarlo, pero mientras lo llevemos como algo natural, ¿cuál es el problema? También está mal trasnochar, ¿no? También tiene un impacto negativo sobre nuestro organismo, pero no lo hacemos todos los días, si lo hacemos ocasionalmente, ¿cuál sería? Y voluntariamente.
¿cuál sería el problema? Y bueno, para las personas que sepan que alguien está pasando algún proceso de mala relación con la comida, ¿cuál es tu experiencia con respecto a ello? Es decir, ¿tardan mucho en, digamos, recuperar, digamos, esa relación normal con la comida? ¿Es muy largo el recorrido? ¿Es muy corto? Me gustaría poder darte una respuesta concreta, pero lamentablemente no la tengo. Por suerte hay casos en los que sí, pero hay muchos otros casos en los que es un camino largo, es un camino que se lleva arrastrando mucho tiempo. Yo creo que depende sobre todo del tiempo que se lleve arrastrando. Cuanto más tiempo lleva produciendo el problema, la solución va a ser más larga también. Hay casos en los que realmente sí, se sale de ahí, incluso de un trastorno de la conducta. Hay mucha gente que dice, no, de aquí no se sale, esto es algo que vas a arrastrar toda la vida. Yo la verdad es que no lo comparto, y no lo comparto por experiencia profesional y no lo comparto por experiencia personal. Pero que hay casos en los que se arrastra toda la vida en mayor o menor grado, lamentablemente también. Lamentablemente eso, y hay casos que pues quizás en unos meses empezamos a detectar que algo pasa y enseguida nos ponemos manos a la obra y a trabajar con ello y se resuelve relativamente rápido, y en casos donde llevamos años, ten en cuenta que esto es un comportamiento que las personas lo llevan sufriendo años, no van a cambiar su forma de percibir y comportarse en unos meses, van a ser años también. Sí, 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 sí. Pues ahora, Ana, voy a intentar sacarte, digamos, el jugo de la entrevista, la parte práctica. Así que a todos los que estén viendo, saca papel y boli, porque creo que puede ser lo más interesante. Ya que tenemos encima de la mesa una base teórica, hemos visto, bueno, que hay algunos trastornos que son comunes en la población, que van asociados a la imagen corporal, que van asociados también a la sociedad, a la cultura, a las personas que te rodean, ¿vale? Eh, Quiero, Ana, que nos hagas como una especie de mini guía para identificar trastornos alimentarios. Así que si quieres, coméntanos cuáles son los más típicos, cómo se definen, así muy rápidamente, y después te sigo apretando. A ver, de lo que son los trastornos de la conducta, lo que decía antes, creo que hemos nombrado dos o tres, quizás los tres más importantes, ¿no? El que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de un trastorno de la conducta es una anorexia nerviosa. Una anorexia nerviosa implica que la persona que lo padece deje de comer. Luego tiene sus variantes, ¿no? Pero el rasgo quizás más típico es la restricción alimentaria, el pánico a ganar peso. Y bueno, pues una distorsión, por supuesto, de lo que es su imagen corporal, y entonces el objetivo es: voy a ser delgada a costa de lo que sea y al precio que sea. Ese sería quizás el más típico, el primero, y considero que el más agresivo por las implicaciones que tiene para la salud física directamente, ¿no? Por otro lado, tenemos la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es un trastorno que implica que las personas normalmente empieza siempre con una restricción de alimentos, de no quiero comer esto, quiero cuidar mi imagen, pero cuando no se puede contener más, aparece el atracón. El atracón es una forma de comer de manera compulsiva, donde quien está comiendo tiene la sensación de que no puede controlar qué está comiendo, hasta cuándo, cuánto comer. Incluso puedes llegar a llorar mientras estás comiendo y no ser capaz de frenarlo. Y esto es, para cualquiera que no lo haya padecido, que no lo haya visto o que no tenga relación con el tema, es como, jolín, no es tan difícil, déjalo, no se puede. No se puede, es algo incontrolable, es algo imparable, y no te pongas en el camino de quien lo está padeciendo en ese momento, porque es un brote muy grande y es imposible de controlar. La característica fundamental de la bulimia nerviosa es precisamente este atracón, que da igual lo que comas en ese momento, da igual qué cantidad calórica, qué alimentos elijas o durante cuánto tiempo lo estés haciendo. Lo que tiene en común es que tú tienes la sensación de que no lo puedes controlar, de que se te va a escapar de las manos y que no puedes hacer algo que además te rabia, porque dices, joder, si todo el mundo puede controlar cuánto come, cuándo no, ¿por qué yo no? Es una sensación súper frustrante. Después de esa conducta viene lo que se llama la conducta compensatoria, que puede ir desde lo que se conoce comúnmente, ¿no? Como el vómito,
he comido, pues quiero sacarlo de mi cuerpo, lo vomito y ya está. El uso de laxantes para eliminarlo también, el uso de diuréticos, el ejercicio compulsivo o el ayuno y una fase también otra vez de restricción, como he comido tanto, ahora dejo de comer y lo mantengo hasta que no puedo más, hasta que otra vez nadie lo resiste, se vuelve a producir. Y luego el tercero más importante, que yo creo que cada vez, no sé sinceramente, no tengo los datos, porque como no se conocía, no se clasificaba como tal, pues no hay datos. Pero es el trastorno alimentario compulsivo. Es muy parecido a una bulimia, es decir, donde intentamos no comer o tratar de comer normal, no lo podemos evitar y tenemos esos atracones, esos episodios de atracones, con la diferencia que no existe una conducta compensatoria detrás, donde yo voy a ayunar o voy a hacer ejercicio o voy a vomitar, ¿no? Sino que simplemente pues como luego. Evidentemente siempre está el sentimiento de culpa, la frustración, ese dolor, esa sensación de decir, vamos a ver qué estoy haciendo con mi vida si no soy capaz de controlar algo, entre comillas, tan sencillo como es decidir hasta cuándo y hasta cuándo no comer. Entonces, hay muchos otros más. Tenemos la vigorexia, tenemos la ortorexia. En la vigorexia el ejercicio nunca nos resulta suficiente, siempre nos vemos demasiado pequeños, no suficientemente musculados. La ortorexia, donde nos obsesionamos, esto también está bastante en auge últimamente, ¿no? Aunque no está recogido por los manuales diagnósticos que definen los criterios de clasificación de estos trastornos, hay algunos que ni siquiera están recogidos y no por ello dejan de existir, ¿no? Pero no están catalogados como tal, donde nos preocupamos muchísimo por controlar y cuantificar todo aquello que comemos y lo que consideramos que se sale fuera de esa norma, de eso que está pautado está mal, lo estigmatizamos y no lo comemos. Cada vez conozco, por desgracia, más casos en los que empieza a ser como una especie de obsesión por medir todo lo que comemos, y ya más allá de las calorías, sino porque esto es sano, esto no es sano, dicotomizamos los alimentos y después acaban, pues precisamente, ¿no? Deseo comer ese chocolate que me lo prohíbo porque es horrible, me lo acabo comiendo, acaba en un atracón. Entonces, independientemente de la etiqueta que le pongamos a cualquiera de estos trastornos, el problema reside en que uno siente una frustración, un dolor, una falta de sensación de control sobre su vida que te lleva a padecer mucho sufrimiento. Y como no se conoce y como además avergüenza el no ser capaz de, se va agravando cada vez más y más el problema. Sí. Ahora que lo tenemos definido, Ana, ¿cuál sería, digamos, lo primero que debería hacer una persona cuando detecta que no ha tenido un comportamiento sano con la comida? ¿Qué es lo primero que debería de hacer? Pues lo primero que tiene que hacer cualquier persona cuando detecta que el motor del coche no le funciona bien o que la cañería de casa no funciona bien, acudir a un profesional que se encargue de esas cosas. Lamentablemente, no todos sabemos de todo y para eso están los profesionales, para pedir ayuda cuando sea necesario. En estos casos es necesario, porque cuanto más se alargue en el tiempo, si yo no llevo el coche al taller, ese problema deriva en otro y al final el problema cada vez más grave. Si a mí se me estropea una cañería en casa y yo no la arreglo, deriva en otros problemas. Pues lo mismo ocurre en el organismo. Entonces, los profesionales estamos para ayudar y para tratar de solucionar los problemas. O sea, evidentemente hay una diferencia, ¿no? No todos sabemos de coches y nos pensamos que sí todos sabemos de alimentación, de comportamientos, de conductas. Por desgracia no es así. Ojalá lo supiéramos todos, ¿no? Ojalá se enseñara desde los coles y tuviéramos una formación desde pequeños sobre este tipo de cosas, probablemente no llegaríamos a los extremos de patologizar ciertas conductas. Sí. Pero como no es así. Además, pasa algo que creo que es muy curioso y que todo el mundo entiende. Cuando hay un accidente de tráfico, por ejemplo, y hay pacientes que están heridos y pues, bueno, pues están sangrando o tienen heridas abiertas, todo el mundo interioriza que mientras más tarde llega al hospital, menos probabilidad hay de que esa persona sobreviva. Sin embargo, cuando tenemos otro tipo de problema de salud que, digamos, que está en otro ámbito diferente, que es en el ámbito emocional, el ámbito psicológico, ocurre igual. Mientras más tiempo tardemos en ponernos en manos de expertos y que nos den, digamos, herramientas para trabajar o que hagan una intervención con nosotros mismos, pues más va a costar que se solvente ese problema que se ha generado. Pero sin embargo no se ve de la misma forma. Y de hecho,
muchas veces cuando nos pasa algo a nivel emocional, que nos llevamos enfadados 3 semanas y media por una cosa y no dejamos de estar enfadados por esa cosa. Estoy poniendo un ejemplo muy tonto. Pero hasta que no estamos cerciorados de que esto me está persiguiendo 4 meses, no digo, pues quizá necesite ayuda. Entonces, pues eso, ¿no? La persona no está acostumbrada a, digamos, a intentar pedir ayuda en el primer momento que detectan algo, y esto es algo de suma importancia, tanto a nivel físico, cuando hay una mini señal de dolencia intestinal, de dolor de cabeza, de lo que sea, como a nivel emocional. Entonces, me gustaría, y yo creo que también sería muy, muy positivo, que nos comentases, Ana, qué consejos o qué le dirías tú a una persona o a alguien que conozca a otra persona que lo está padeciendo, para que identificase primero el problema, que yo creo que es el primer paso, y después que, independientemente de que tenga ayuda o no, digamos que pudiese gestionar estas situaciones. Es lo que decía, ¿no? O sea, yo creo que hemos estado hablando pues, de un montón de formas de detectar que algo no está bien, que alguien está teniendo un problema, que lo está pasando mal, que vemos que está cambiando, está más triste, está más irascible, está, que todo le molesta, que no se le puede hablar de según qué cosas, nos está diciendo que algo no está bien. O sea, son señales que están ahí parpadeando diciéndonos algo no está bien. Entonces, ante esa situación, y lo digo para los dos, o sea, para quien está viendo que lo padece otra persona, como para quien lo está padeciendo en sí mismo, no hay que avergonzarse. Nadie es responsable de lo que le está pasando. Nadie es responsable de tener esas sensaciones. Ojalá no las tuvieran. Pero tenemos la manía de culpabilizar al que padece una depresión o al que padece un trastorno de ansiedad o al que padece un trastorno de la conducta, que no depende todo de la voluntad. Y yo la verdad que me enfado muchísimo cuando dicen es que no tiene fuerza de voluntad. ¿Cómo que no tiene fuerza de voluntad? Sobre todo cuando se produce en personas donde quizás a nivel laboral tienen un éxito brutal, donde llevan empresas de un montón de gente, y sin embargo no pueden con la comida. ¿Crees que de verdad esa persona no tiene, un deportista de élite, no tiene fuerza de voluntad? Si su vida es a base de fuerza de voluntad. De verdad no es eso. Es que hay muchas otras cosas implícitas a nivel emocional y a nivel psicológico, y lamentablemente en este sentido creo que hablo de España porque es un poco la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Pero aquí no hay tanta cultura de oye, tengo sesión con el psicólogo, voy al psicólogo, porque todos decimos que vamos al fisio tan tranquilamente, además hasta orgullosos, ¿no? Pero es como que nos avergüenza decir, voy al psicólogo, oye, tengo que ir al psiquiatra, voy al nutricionista, ¿no? Incluso los nutricionistas, a veces yo escucho decir que somos gordólogos, gordólogos, como, oye, no, o vengo a perder peso, oye, no, que hacemos muchas más cosas, que no todo se traduce en el peso, es que esta tendencia peso centrista, gordo mal, flaco bien, no, es dejarse todos los matices importantes y relevantes por el camino. Sí, Entonces, sí, sí. no hay que avergonzarse, o sea, y a veces, muchas veces le digo a las madres, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, realmente, o sea, hay que ponerse a trabajar en ello, eso es lo importante. Sí. Para, digamos, un poco para sacar todo este contenido teórico que hemos estado hablando, bueno, teórico y también práctico, pero para sacarlo un poco y llevarlo al suelo, a la vida real, ¿nos podrías contar un poquillo alguna situación que hayas tenido en consulta o que hayas tenido sobre esta temática con alguna persona, algún paciente o lo que quieras? Mira, pues siempre que hablo de esto se me viene al caso pues una paciente, que te digo paciente, pero te podría decir perfectamente amiga a día de hoy, ¿no? Porque fue hace muchos años, donde la primera consulta que tuvo conmigo habló durante 40 minutos y no fue capaz en esos 40 minutos de mirarme a la cara por la vergüenza que estaba sintiendo al contarme lo que me estaba contando. Tuvo la valentía de contarlo, porque eso no todo el mundo tiene la valentía de contarlo, que a veces es como que hay que sacar con sacacorchos todos, ¿no? Sobre todo dependiendo de cuánto de dañada está una persona. Pues cuánto se avergüence. Pues esta mujer me contó un montón de cosas, pero no me miró a la cara. Y mucho tiempo después se lo dije, tomando un café con ella le dije, ¿tú te acuerdas? Digo, porque a mí no se me olvidará en la vida.
¿tú te acuerdas de la primera vez que nos vimos? ¿Tú te acuerdas de cómo nos conocimos? ¿Que no fuiste capaz de mirarme a la cara de la vergüenza que sentías? Eso es un rasgo bastante característico. Cuando en adolescentes generalmente lo que les ocurre es que les cuesta mucho más hablar, pero hablar en general, salvo con sus amigos, con el resto no hablan, con sus padres no hablan. Entonces cuesta mucho sacarlos, ¿no? Entonces, bueno, casos típicos así que se ven en consulta o de lo más frecuente quizás, pues personas que vienen años de hacer dietas constantemente, de que les vienen a decir desde chiquititos incluso, o sea, se me vienen a la cabeza ahora 3 o 4 casos bastante parecidos de mujeres de entre 40 50 años que llevan a dieta desde que tienen 8, 10, o sea, y es que es el mismo patrón en todos, porque tienen una constitución diferente, entonces siempre les han dicho que son las gorditas y que tienen que adelgazar, y a los médicos para arriba y a los médicos para abajo, y con dietas desde que tienen 8 años. Entonces, lo típico, ¿no? De si yo soy muy obediente, tú dime lo que tengo que hacer, tú dime lo que tengo que comer, que yo lo hago. Entonces, me anulo mi voluntad, me dedico a hacer lo que alguien me dice que tengo que hacer simplemente para perder peso, pero cuando ya he perdido el peso y ya lo he conseguido, ya está, objetivo cumplido. No sé gestionar las emociones, estos momentos de estrés que siempre he paliado con comida los sigo haciendo porque no he aprendido durante el camino. Entonces, son un montón de situaciones que hay que decir, basta. Esto ya lo has hecho toda la vida, ¿no? Y esto no te funciona. O cuando viene un paciente diciéndome, no, yo quiero que me pongas una dieta. Es que necesito perder 8 kilos en ya. Y a mí me funciona. Y si te funciona, ¿qué haces aquí? ¿A qué has venido? ¿A lo de siempre? Lo de siempre, evidentemente, no te ha funcionado. Vamos a tratar de darle otro enfoque, vamos a tratar de hacerlo de otra forma que verdaderamente te ayude y te acompañe toda la vida. Sí. Sí, bueno, entonces yo creo que ahora que hemos llegado a este punto y que entendemos un poquito la temática de una mejor forma, ¿puedes explicar un poquillo qué es el abordaje en psiconutrición, cómo se ejecuta, cuáles son los profesionales que están involucrados y realmente, obviamente, cómo es su trabajo? Porque esta es una parte de las asesorías, digamos, que tú das. Justo, pues mira, la psiconutrición es algo que a mí me ha cambiado la vida, realmente, ¿no? Me ha mejorado mi calidad de vida mucho. Yo soy nutricionista, yo no tengo formación, o sea, yo no soy psicóloga, puedo tener formaciones en psicología, puedo leer, puedo aprender, puedo estudiar, pero evidentemente no es mi campo de trabajo y yo ahí no me voy a meter. Pero por eso es necesario que abordar estos casos desde la perspectiva de un psicólogo profesional en lo suyo. Si yo quiero que como profesional, cuando tengo un problema con la alimentación, vengan a verme, también cuando es un problema de la conducta o de las emociones relacionadas con la comida, el psicólogo es fundamental. Entonces, en ese sentido, hablo de nutricionista y psicólogo como lo mínimo para poder hacer un abordaje en psiconutrición, pero si podemos contar con fisioterapeutas, con osteópatas, con podólogos, con entrenadores personales, con profesores de yoga, o sea, muchísimo mejor, ¿no? Aunque sea a la hora de hacer talleres y tratar de ayudar en todos los aspectos de la vida de las personas que padecen este tipo de problemas. Entonces, la idea es que trabajemos los profesionales en conjunto, es decir, no es que lo vea uno un día y otro día y ahí se quede y ya está, sino que después exista esa comunicación entre nosotros y que vayamos remando en el mismo sentido, pues por así decirlo, como con distintas técnicas, pero siempre acompañando y enriqueciendo lo que es el tratamiento del paciente. Ese es el abordaje psiconutricional y, como digo, ¿por qué decía que a mí me ha cambiado la vida? Pues porque llegan donde yo no llego. Pues porque pueden abordar con unas herramientas que yo no tengo, y el derivar a otro profesional no es lavarme las manos, no es abandonar al paciente, no es decir yo aquí, no, es asumir que mi campo de actuación es hasta aquí y luego tengo mis limitaciones. Para eso cuento con la ayuda de otros profesionales que para eso están también. Y para que la gente lo entienda, al final es una persona que, imagínate, que tiene un plan de abordaje por parte de un nutricionista y que está siguiendo, entre comillas, unas estrategias, y que por otro lado está siguiendo unas estrategias y unos abordajes por parte de su psicólogo, pero si en algún momento dado, pues porque esto es así, porque el recorrido es largo y porque puede haber, yo qué sé, imagínate, momentos en los que tu estabilidad emocional repercuta en tus digestiones, o que tu psicólogo o con el psicólogo con el que estás trabajando necesite
mayor flexibilidad o menor flexibilidad porque la terapia así lo exige. Entonces, la comunicación entre esos dos profesionales van a hacer que se tarde muchísimo menos en, digamos, abordar la problemática que sea en este caso concreto. Entonces, no es tener dos profesionales, sino No. que los dos estén bien comunicados y trabajen juntos para generar un buen plan estratégico que ayude a estas personas bueno, para solventar esta problemática como cualquier otra afección en salud que te puede pasar a lo largo de la vida. Quien no ha tenido una dermatitis, quien no ha tenido eczemas, quien no ha tenido cualquier cosa, porque la vida tiene sentido porque pasan cosas y hay que interiorizar que pasan cosas, pero cuando pasan, pues hay que, digamos, también saber que existen este tipo de asesoramiento como el que da Ana en combinación con psicólogo, que es espectacular, que ayuda a muchísimas personas y que bueno, y que está preparado y especializado para algo que ocurre mucho más de lo que todo el mundo nos creemos y que está a la orden del día, por desgracia. Efectivamente, o sea, por desgracia, pasa mucho más. Lo que nos dicen las estadísticas de los casos que hay, no tienen contabilizados solamente los casos diagnosticados y los que no. Sí. Ese Y es mi, el problema. y mi experiencia en consulta es que yo lo veo sin que vengan por ese motivo. Claro, O sea, vienen, no, mira, pues una tiroiditis, mira, una diabetes, no, mira, no sé, una epilepsia. Y hablas con ellos y te das cuenta. Y te das cuenta de que existe de forma subyacente. justo. Entonces, O sea, yo además una de las cosas que mucho les digo, que les digo muchas veces, ¿no? Es tranquilo, lo que te pasa tiene nombre. Y como tiene nombre, tiene solución. Y ayuda muchas veces al paciente que se piensa que es un bicho raro, que solo le pasa a él, que como él no va a no va a ser capaz de controlar lo que come, es como, no, tranquilo, mira, y te voy a contar, puede ser que te veas reflejado en esta situación y te pasa esto, y ya te quedas así y dices, ostras, ¿ves? No eres el primero, ni por desgracia tampoco serás el último. Tiene nombre y tiene solución. sí, pues oye, Ana, a las personas que te hayan escuchado o que tengan un familiar, un amigo, un conocido que esté pasando por alguna situación así, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden hacerse con tu contacto por si te quieren pedir ayuda, consejo o cualquier cosa? Pues a mí me pueden encontrar de momento en el Instagram, que es anacantos_nutricionista. Y actualmente estoy también pasando consulta física en las clínicas A Equilibrio. Tenemos ya 3 sedes en Madrid, pero vamos, cualquier cosa me pueden encontrar en Instagram. Y estoy encantada de ayudar a quien realmente lo necesita mientras pueda. Aquí estoy disponible. Claro, y además lo que vamos a hacer, te lo dije antes, pero para que la gente lo sepa también, en la descripción de este vídeo vas a tener todos los datos de Ana, ¿vale? Por si quieres contactar con ella directamente o si quieres preguntar algo y lo dejas en comentarios, nosotros le hacemos llegar el comentario, no te preocupes, ¿vale? Pero se va a enterar sí o sí, te lo aseguro. Así que nada, como finalización de esta entrevista, me gustaría pedirte, Ana, que retaras a otro profesional el que creas que tiene algo relevante que decir, que crea que tiene algo que la gente necesita también escuchar y bueno, a ver si nos dice que sí o que no. Pues mira, yo le voy a lanzar el reto a Merche, a mi Merche, Mercedes Rodríguez. La podéis encontrar como Dieta Aprendida, si no me equivoco. No solamente porque creo que tiene mucho que aportar, sino porque además creo que es un ejemplo de... Siempre pensamos que la gente joven anda con muchos problemas, con muchos rollos en la cabeza, perdida en las redes. Pues creo que esto es un ejemplo de que no solo es así, sino de que es un ejemplo de superación, de esfuerzo, de constancia, de ilusión y de ganas por aprender, por seguir creciendo, seguir formándose y ser todavía más profesional de lo gran profesional que ya es a día de hoy. A ver si lo acepta. Sí, Yo se lo lanzo, a ver. yo lo Ahora voy no a... me puede dejar mal después de haber dicho que es muy valiente. Nosotros le vamos a mandar el clip y a ver si quiere venir y contarnos. A ver. Está haciendo procesos de investigación en condiciones de, creo que, patología inflamatoria a nivel intestinal, que también es algo bastante común en la población. A ver si quiere venir y comentarlo.
Y nada, pues como cierre, esperamos que te haya gustado esta entrevista con Ana, esperamos que te sirva para ti como un proceso de autoconocimiento de algunas alteraciones emocionales con la comida o de trastorno de conducta alimentaria. Y si quieres ser partícipe de esto y conoces a alguien que esté afectado, te pedimos por favor que le reenvíes este vídeo, ¿vale? Cualquier cosa que necesites, pues estaremos muy pendientes en comentarios y obviamente te volvemos a recomendar que te suscribas porque hoy es Ana, pero mañana será Mercedes y pasado vamos a traer un montón de profesionales e investigadores súper buenos con el objetivo de generar un entorno de desarrollo para todo el que esté atento a este tipo de vídeos, ¿vale? Así que nada, Ana, si quieres decir algo antes de irnos. Nada, que estoy encantada, como siempre, de estar aquí con vosotros, que contéis conmigo donde creáis que puedo aportar algo, ahí estaré siempre para intentar ayudar. Pues nada, espero que paséis todos una buena tarde y nos vemos en la próxima.